Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de este miércoles 6 de agosto de 2025 de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. En nombre de nuestra presidenta, la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, les doy nuevamente una cordial bienvenida a la sesión que se llama Infectología Hematológica, en la cual tenemos a dos excelentes ponentes con un tema o con un par de temas que son verdaderamente interesantes. Antes de empezar, pues quiero recordarles que del 15 al 18 de octubre está ya todo puesto para nuestro congreso en Puerto Vallarta 2025, el Congreso Nacional de Hematología, el cual en verdad está diseñado con muchísima información que nos va a servir mucho, vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir mucho, vamos a pasar grandes momentos aprendiendo y también grandes momentos pues de diversión en el mismo aprendizaje y además pues gozando, ¿verdad? De la ciudad de Puerto Vallarta. Entonces, los que no se han inscrito, pues inscríbanse, aparten su hotel y hagan todo lo que tengan que hacer para estar allá y estemos juntos en este octubre. Les comparto las fechas y los títulos de las próximas sesiones. El día de hoy tenemos infectología hematológica, el 14 de agosto mieloma múltiple, 20 de agosto enfoque del linfoma del manto, 23 de agosto neoplasias mieloproliferativas y el 27 de agosto linfoma difuso de células B. Todo esto se va a estar informando tanto en la página de la AME en redes sociales, como también en nuestra página. Y también pues se les estarán haciendo llegar correos a quienes estén y sean miembros de la agrupación. Pues para no retardar más el tiempo de esta plática, en primer lugar les voy a presentar la plática de la doctora Maureen Achebe. Ella nos va a hablar de neutropenia, abordaje diagnóstico, es directora de los servicios clínicos de hematología en el Hospital Brigham en Women's y en el Instituto Oncológico Dana-Farber, es profesora asociada de medicina y profesora asociada de Equidad en Salud Global en la Escuela de Medicina de Harvard. La doctora es una destacada hematóloga con más de 2 décadas de experiencia en el tratamiento de investigación clínica y liderazgo en áreas de enfermedades hematológicas con un enfoque particular en hemoglobinopatías. Como la enfermedad de células falciformes y la talasemia, es reconocida internacionalmente por su trabajo de equidad en salud, medicina transfusional y anemia, y especialmente en poblaciones subrepresentadas y condiciones específicas como el fenotipo Duffy nulo. Y como ya les dije, pues ella está en dos grandes instituciones y pues nos va a hablar de un tema en hematología que es muy interesante, que es la neutropenia. Y dejemos lo interesante, lo importante que es el abordaje diagnóstico de la neutropenia en nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos al doctor Adrián Camacho Ortiz. Él nos va a platicar de la resistencia a antibióticos enfrentando un problema global. Él es jefe de servicio de infectología y es subdirector de investigación en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 2 y miembro del programa para el desarrollo profesional del docente. El doctor Adrián Camacho es un médico especialista en medicina interna e infectología, también con más de 14 años de experiencia clínica y académica en instituciones médicas de prestigio en Monterrey. Es reconocido por su excelencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas. El doctor Camacho es considerado como una autoridad en el abordaje de cefaleas, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, virales, VIH, SIDA, inmunoterapia y microbiología clínica. Les recuerdo que tenemos traducción simultánea pueden abrir y ponerse en el canal 1 para escuchar en español y en el canal 2
para escuchar la sesión en forma directa en inglés. No se olviden de descargar la constancia, las constancias no se quedan archivadas, así es que es bueno que la descarguen al finalizar esta sesión. Al final tenemos también un tiempo para hacer todas las preguntas que van a ir llegando a través de la página. Y por último, les voy a agradecer que nos llenen esta encuesta de calidad. Muchas gracias a todos y pues empecemos esta noche con la doctora Maurín. Buenas noches a todos, espero que todos me puedan escuchar. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta plática. Me llamo Maureen Archibi, soy hematóloga de adultos y esta noche estaré platicándoles sobre neutropenia y el abordaje diagnóstico. Actualmente estoy en el hospital de Bergen Hospital y soy profesora asociada en la Escuela de Medicina de Harvard y mi enfoque principal es una serie de temas de hematología no maligna, incluyendo enfermedades de neutrófilos y demás. Tengo algunas revelaciones de conflicto de interés para esta plática. Quiero revisar un poco de lo que es la maduración de los leucocitos, la definición de lo que denominamos neutropenia y hablaremos un poco sobre neutropenia infantil y la mayor parte del tiempo la dedicaremos a neutropenia en adultos y nuestro abordaje a los pacientes neutropénicos. El desarrollo de neutrófilos empieza justamente de las células progenitoras hematopoyéticas que surgen de los mieloblastos hasta el desarrollo de neutrófilos que vemos en la sangre. Los leucocitos utilizan cuatro mecanismos poderosos para detectar, seguir y destruir patógenos, que son la fagocitosis, la quimiotaxia y la muerte independiente de patógenos y adquisición de eh, brotes respiratorios. Los leucocitos tienen una vida de maduración en este proceso. Los granulocitos o los factores estimulantes de colonias de granulocitos están desencadenados por diversos mecanismos y son responsables de la proliferación de progenitores mieloides, la inducción de maduración mieloide, la protección de neutrófilos de la apoptosis o de los precursores neutrofílicos de la apoptosis y la intensificación de la función neutrofílica. La maduración de los precursores neutrofílicos hasta el neutrófilo en la médula ósea toma de 7 a 10 días y la circulación en sangre periférica solamente dura de 3 a 24 horas. Por lo menos un día, el neutrófilo que llega a la circulación va a salir de la circulación y su duración en los tejidos es de 2 a 3 días. Con frecuencia los neutrófilos y los precursores tenemos 20% en médula ósea, 75% están en grupos de almacenaje, 3 en grupos de marginación y junto el endotelio de vasos y 2% se encuentran en la circulación que pueden estar cerca de zonas de inflamación. Entonces nuestra cuenta neutrofílica periférica a la que le ponemos mucha atención, refleja solamente menos del 5% del cúmulo de leucocitos totales en el cuerpo. ¿A qué le denominamos la neutropenia? En general, en la mayoría de los laboratorios, un recuento leucocitario de menos de 1500 se considera una neutropenia, entre 1000 y 1500, aunque estadísticamente anormal, no presenta aumento significativo de infecciones. Entre 500 y 1000 hay una mayor predisposición a infecciones. La fiebre puede manejarse como paciente externo, pero nos preocupa realmente cuando el recuento neutrofílico es de 200 a 500, que es muy bajo, en donde hay una predisposición importante a la infección.
y la enfermedad febril debe tratarse con antibióticos intravenosos y en menos de 200 es un paciente de muy alto riesgo de infecciones con disminución de signos de inflamación. Así que estos pacientes requieren ser tratados agresivamente. Definitivamente en pacientes con antibióticos y con factores de estimulantes de colonias de granulocitos. Cuando los pacientes se presentan con neutropenia aguda, existe un riesgo significativo de infección, por ejemplo, neutropenia quimioinducida, que es diferente a la neutropenia crónica, en donde muchos individuos pueden tener neutropenia crónica, pero sin manifestaciones de neutropenia hasta que el recuento es entre 50 y 100, muy bajo. He puesto una serie de casos para revisar con ustedes. Este se trata de una chiquita de 2 meses con agranulocitosis. Tiene fiebre, otitis purulentas, furunculosis, antecedentes familiares de ser de uno de 9 niños, 4 de los cuales murieron en edades tempranas. Su positivo es positivo para Staph aureus, tratado con streptomicina. Y su frotis periférico no muestra granulocitos y su médula muestra arresto de maduración en la etapa de promielocitos. Por desgracia, el curso subsecuente es que murió a los 6 meses a pesar del uso de antibióticos, con una infección diseminada, furúnculos e incluso algodoncillo oral. Hay 3 formas de neutropenia congénita. Tenemos la neutropenia familiar benigna, también la neutropenia cíclica y luego tenemos la neutropenia congénita severa. La benigna y la neutrófila cíclica son autodominantes con antecedentes familiares. La congénita severa puede tener diferentes formas con autosómico dominante, recesivo y muy pocas veces se asocia con la X. También el recuento neutrofílico está aquí asociado con el TOFI nulo y parece que la neutropenia tiene una cuenta neutrofílica anormal y sí no muestra signos de infección. La neutropenia congénita también puede asociarse con otras características de síndromes inmunodeficiencia y son las otras características son las que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Una neutropenia congénita severa, los pacientes se presentan con agranulocitosis congénita. Es rara, como dije. Hay diferentes tipos que son autosómico dominante recesivo y casos esporádicos, infecciones severas, y la sobrevida cambia dramáticamente con el uso del factor de estimulación de colonias de granulocitos. Hay una alta incidencia de evolución a síndromes mielodisplásicos y a leucemia mieloide aguda. En el curso de 30% de los pacientes a 10 años pueden desarrollar estas malignidades mieloides. La forma autosómica dominante de la neutropenia congénita severa está asociada con el gene elastasa. El gene elastasa o mutante de Lange se acumula en el citoplasma y se activa la respuesta proteica de falta de desdoblamiento que resulta en apoptosis. Otra es la autosómica recesiva, que es muy similar y está denominada como síndrome de Kautzmann desde hace 50 años y se asocia a mutaciones en el gen HAX1 con destrucción de este gene por estas mutaciones desestabiliza la membrana mitocóndrica y puede dar lugar a apoptosis. Así que estos pacientes se presentan de forma similar. La única diferencia es cuántos miembros de la familia también están afectados. La LMA en estos pacientes con neutropenia congénita severa se asocia con la mutación de truncación del receptor de factor de estimulante de crecimiento de colonias de granulocitos, pero no se sabe exactamente cuál fue la razón patogénica o cuál es la razón patogénica de estos casos en estos pacientes. La neutropenia cíclica es de herencia dominante, es una neutropenia que ocurre
de una manera cíclica entre ciclos de 15 a 35 días. La médula ósea durante la neutropenia muestra un arresto mielocítico y por lo general es benigna, aunque algunos pacientes pueden tener infecciones severas y es a quienes le damos este GSF-CF. La mayoría tiene mutación en el DANE, justo como lo hace la forma autosómica dominante con la neutropenia congénita severa, pero estos pacientes no se asocian con un riesgo mayor de leucemia mieloide aguda. Entonces vamos a ver lo que pasa en la neutropenia de adultos. Se trata de una mujer de 38 años con lupus y neutropenia, con antecedentes de 14 años de edad, con pericarditis, síndrome de Raynaud. Había la pregunta de si tenía lupus o no. Para la edad es 26. Presentó un episodio de adenopatía, úlceras orales, artritis, leucopenia, trombocitopenia y para la edad de 30 años ya tuvo un aborto con un anticuerpo anticoagulina documentado. Recibió hidroxicloroquina, aspirina, prednisona, que fue reducida, presentó rash malar y no presentó enfermedad articular activa. Su laboratorio muestra recuento leucocítico de 1,8 y un recuento total de neutróficos de 900. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la causa de la neutropenia? La neutropenia autoinmune en adultos es una enfermedad secundaria que casi siempre se asocia con una enfermedad autoinmune subyacente, es decir, en pacientes, por ejemplo, que tienen lupus o artritis reumatoides. Y al revisar 42 pacientes con una neutropenia autoinmune secundaria, vemos aquí la distribución de las causas subyacentes autoinmunes asociadas con la neutropenia, principalmente ITP, pero también lupus, artritis reumatoide y rara vez malignidades linfoideas y mieloides como leucemia y linfoma non-Hodgkin. En el lupus, la neutropenia autoinmune es un marcador de actividad de la enfermedad. Las complicaciones infecciosas, sin embargo, se ven en estos pacientes con lupus y no se correlacionan con el recuento neutrofílico, pero puede correlacionarse con la terapia inmunosupresora que tienen para el lupus. La fisiopatología es multifactorial. Hay pacientes que presentan anticuerpos específicos a neutrófilos. Puede haber mediación de complejo inmune, puede haber apoptosis aumentada de neutrófilos o una disminución de producción neutrofílica en la médula o los pacientes pueden tener combinación de cualquiera de estas etiologías. Este masculino de 58 años, ingresado por fiebre y celulitis con antecedentes de hipercolesterolemia, diabetes, artritis, con medicamentos como naproxeno, glucosamina para la artritis y simvastatina, deformidades articulares múltiples, esplenomegalia y sin adenopatías. Su hematocrito es normal, su recuento plaquetario normal, su recuento leucocitario es de 5,9, que es normal, pero solamente presenta 1% de polis. Este paciente tiene un síndrome de Féltico, que es una neutropenia autoinmune que se ve en pacientes que tienen artritis reumatoide de larga duración y está asociado con manifestaciones de órgano terminal de artritis reumatoide con esplenomegalia y se considera como una morbilidad para infecciones bacterianas. Se asocia con un fenómeno común de neutropenia asociada a LGL, es decir, linfocitos de granulocitos grandes, y esto es monoclonal comparado con los de Felty, que son policlonales. Si bien se describen como entidades diferentes, las dos están altamente asociadas
con HLA-DR4, lo que sugiere que probablemente sea un espectro de la misma enfermedad. Este es otro masculino de 65 años con enfermedad de Graves crónica, perdón, am, falla crónica cardíaca, está tomando fármacos cardíacos en los últimos meses. Su hemoglobina, plaquetas y recuento leucocitario está dentro de Campos, pero su recuento neutrofílico absoluto es de 50. Este paciente tiene una reacción a granulocitosis fármaco-inducida que es idiosincrática y que da lugar a una neutropenia profunda o a granulocitosis. Así que esta neutropenia farmacoinducida, que es menos profunda, se asocia normalmente a las dosis de medicamentos, no es idiosincrásica y generalmente se ve como cuando empiezan con un medicamento. Esta granulocitosis idiosincrásica puede ocurrir en cualquier momento en la duración que tomen el medicamento. El medicamento no tiene que ser nuevo. La patogenia no se entiende claramente, es rara, pero y esporádica y es transitoria, por lo cual resulta difícil estudiarla. Los anticuerpos antineutrofílicos pueden estar presentes, pero no son confiables. Quizá están causados por autoanticuerpos, anticuerpos farmacodependientes y también unión a complemento. La neutropenia crónica es poca usual y puede tener una morbilidad y mortalidad bastante significativa hasta del 10%. Estos son los fármacos comúnmente asociados con agranulocitosis. Hay una lista importante de medicamentos que pueden causar leucopenia, pero agranulocitosis con un recuento neutrófilo que casi llega a cero es más finito, más y más idiosincrático, y estos son los medicamentos que más probablemente sean los responsables de la granulocitosis. Aquí tenemos una femenina de 31 años referida por neutropenia con antecedentes que a la edad de 16 años presentó dolor abdominal episódico, fiebre y vómito y un diagnóstico de apendicitis que se obtiene, se sometió a apendectomía en el postoperatorio, el recuento leucocitario baja hasta 2000 con un recuento neutrofílico absoluto de 500 y la neutropenia persiste después de esto. Tiene una historia más remota de enfermedades respiratorias superiores frecuentes en la infancia, que incluyeron episodios de neumonía, y durante un año ahora ha comenzado con factor de estimulante de colonias de granulocitos, precisamente porque ha tenido infecciones recurrentes. Aquí tenemos una neutropenia crónica no inmune. En este caso, los pacientes presentan citogenética de médula normal, aunque la celularidad puede variar entre el normal a hipocelular. Esta es una neutropenia la más frecuente que vemos en la clínica, de hecho, y no hay evidencia de enfermedad autoinmune en los pacientes sin deficiencias nutricionales y se puede descartar cualquier otra cosa. Con frecuencia los pacientes tienen un curso clínico benigno, aunque algunos pacientes pudieran presentar síntomas y requieran apoyo citocínico. No se sabe exactamente cuál es la fisiopatología de esta neutropenia crónica no inmune. Los pacientes que tienen hipoplasia mieloide, es decir, que sí tienen disminución de la celularidad en la médula, pueden tener precursores que son CD34 positivo y CD33 negativos con un aumento en la producción de factor de necrosis tumoral. Y estos son factores que se presentan, pero cuál es la fisiopatología y cómo se describe en la neutropenia crónica y cómo se da este problema en esta neutropenia no está bien definida. Aquí tenemos un afroamericano de 48 años de edad con un recuento leucocítico bajo, perdón. Se le hace
una revisión para una cirugía de meniscoscomía y tiene hemoglobina normal, plaquetas normales, con un recuento leucocitario de 3,5 y un ANC de 1400. A los 3 años, su ANC era de 1600, y hace 10 años de 1410. En un caso como este, ¿qué hacemos? Bueno, pues continuamos con la cirugía. El antígeno TOFI, que todos conocemos, o la mayoría la conoce, es un antígeno de eritrocitario que juega un papel en reacciones de transfusión. Este antígeno TOFIN también se asocia con inflamación y puede participar en infecciones por paludismo. Es un miembro glicoproteico de la superfamilia de receptores de quimosina y es el receptor del eritrocito que se requiere para que el Plasmodium vivax del paludismo se una al eritrocito. Se presenta en eritrocitos, pero también puede haberse en otras células del organismo que no son relevantes quizá para la plática del día de hoy, pero sí voy a explicarles en un momento dado por qué pueden ser importantes. Los pacientes pueden tener una mutación en la región promotora del alelo de TOFI eritroide, es decir, no a nivel tisular, sino en los eritrocitos, tienen un fenotipo TOFI nulo, como les llamamos. Los pacientes que no tienen el fenotipo TOFI nulo producen TOFI, pero aquellos que tienen un SNP en la región promotora de TOFI causa una abolición de la expresión de Duffy en los eritrocitos. Estos individuos muestran una resistencia a la infección por Plasmodium vivax. Esa es una ventaja para ellos. Pero los pacientes también tienen un recuento neutrofílico que es más bajo que aquellos que no son Duffy no. Hay algunos pacientes Duffy nulo que también tienen un recuento leucocitario bajo. Este se asocia muy fuerte con neutrófilos circulantes en bajo número a nivel periférico. Es ACKR1, el gen de TOFI, actúa como amortiguador de las quimosinas que son reclutadas por las células inmunes, y aquellos que no tienen el gene de ACKR1 en los eritrocitos no tienen amortiguamiento, y esto da lugar a una redistribución de leucocitos fuera de sangre y se acumulan en los tejidos. Entonces, cuando hay un recuento neutrofílico corporal total, es normal, pero el periférico es más bajo. La distribución del fenotipo TOFI nulo se muestra en esta gráfica, en donde ven que la mayoría de los individuos que presentan este fenotipo TOFI nulo se encuentran en África subsahariana o incluso algunas áreas del Mediterráneo. Esto ocurre porque el tener un fenotipo TOFI nulo era protector contra el paludismo hace miles de años, así que eso los protegía de morir por paludismo. Cuando analizamos a individuos que se autoidentifican como negros en Boston, en los Estados Unidos, encontramos que 66%, es decir, 2/3 de los individuos con Duffy eran Duffy nulos y 33 Duffy no nulos. Una cuarta parte tuvieron recuentos menores a 2000 y 10% de los nulos tuvieron recuentos absolutos de menos de 1500. Y esta, comparada con sus contrapartes negras que no eran Duffy no nulos, cero sujetos presentaron recuento neutrofílico absoluto de menos de 2000. Esta gráfica compara las dos poblaciones de individuos, en donde pueden ver que son dos poblaciones con una clara diferencia de recuento neutrofílico en su estatus conocido de TOFI.
Estos investigadores analizaron el fenotipo TOFI nulo en dos cohortes. Son muestras de biobanco del Reino Unido y una cohorte danesa. Y aquí lo interesante era que señalar que los individuos TOFI nulo quizá tenían un mayor riesgo de infección comparado con los individuos TOFI no nulo y pudieron mostrar estos valores P que ninguno de ellos alcanza la significancia. 20% o más de los genotipos TOFI nulo presentan recuentos neutrofílicos por debajo del umbral para muchas cosas que tenemos en medicina, para algunos tratamientos, para enrolamiento en estudios clínicos, y esto puede impactar a los individuos que tienen el fenotipo TOFI nulo. No hubo mayor riesgo de infecciones en estos individuos y esto tiene implicaciones bastante amplias para el tratamiento clínico de individuos que son dofinulos y tienen un recuento neutrofílico que parece bajo, pero que en realidad no es predisponente de infecciones. Entonces, cuando un paciente no es neutropénico, es decir, que tiene un recuento neutrofílico que no le predispone a infecciones, todas las cosas que pueden ocurrir por ello son ansiedad del paciente y la familia, el trabajo extensivo puede tener impacto en el tratamiento y también en su participación en estudios clínicos. En nuestra institución, los rangos de referencia regulares de recuento neutrofílico absoluto se muestran en la diapositiva y cuando vemos individuos en mi institución que son DOFI nulos, podemos encontrar dos poblaciones diferentes. Aquí tenemos la distribución normal en esta gráfica, que es la rango de referencia institucional, en tanto que el histograma fue la distribución de individuos con fenotipo TOFI nulo y vean ustedes cómo la mayoría de ellos se excluye del rango normal de individuos TOFI no nulos. Durante muchos años he estado trabajando con la Sociedad Americana de Hematología, que está trabajando con 24 instituciones en los Estados Unidos precisamente para desarrollar rangos de referencia que sean adecuados de acuerdo con edad y que son de individuos DOFI nulo. Asimismo, hemos trabajado con colegas patólogos y en medicina de laboratorio para poder elegir una campaña o una declaración específica que diga que si encontramos una persona TOFI nulo, pero que parece neutrofílico, perdón, que tiene antecedentes africanos y todo, vale la pena hacer un estudio de TOFI nulo y que pueda hacer cualquier banco de sangre. Entonces, con todo esto en conjunto, ¿cómo evaluamos a los pacientes con adultos, con neutropenia del adulto? Primero, si tiene neutropenia, hay que asegurarnos de que esté seguro. Si tiene una fiebre y un recuento neutrofílico menor a 500, entonces lo consideramos para un GCSF o antibióticos intravenosos. Si es una neutropenia que tenga asociación con un fármaco que pueda causar esto, seguramente esta neutropenia puede estar inducida por un fármaco o por una toxina. Si es de nuevo inicio, es decir, si es una neutropenia crónica, y en donde hay poca preocupación de una infección inmediata, esta puede ser una neutropenia idiopática crónica o un recuento de neutropenia de neutrófilos asociados con dofinul. Y si sí hay algún nuevo inicio, hay que pensar si se trata de un linaje un linaje específico que está afectado o es multilinaje. Si se trata de una pancitopenia, entonces vemos causas nutricionales autoinmunes y dependiendo de cuál sea el resultado,
Si hay alguno positivo, lo tratamos. Si se trata de una neutropenia aislada, vamos a hacer una biopsia por aspiración de médula ósea y una citometría de flujo para revisar las anormalidades asociadas. Y dependiendo de los resultados que obtengamos de nuestra biopsia de médula ósea y citogenética, que nos va a dar un diagnóstico si es una neutropenia idiopática o una leucemia de linfocitos granulares grande o un síndrome mielodisplástico. Nuestro trabajo diagnóstico está asociado realmente a lo que nos indica la historia clínica y podríamos estar suspendiendo medicamentos para que se haga la biopsia de médula ósea. Se hacen estudios serológicos y vamos a tratar de acuerdo con lo que se encuentre. Un tratamiento agresivo si es infecciones, si es neutropenia inmune, esteroides e inmunoglobulinas, si es una LGL, una dosis baja de metrotexato, etcétera. Entonces, en términos de el factor de estimulante de colonias de granulocitos, ha habido respuestas documentadas en neonatos en problemas inmunes primarios y secundarios. Y el tratamiento generalmente no es necesario. Aquellos que tienen artritis reumatoides, este factor puede causar una exacerbación. Y hay que recortar el tiempo de recuperación de neutrofilia en neutropenia o agranulocitosis fármaco-inducida. Tenemos un estudio de 24 pacientes aleatorizados a utilizar este factor de estimulación y es importante saber cómo está funcionando. Entonces, los aspectos más importantes de la neutropenia, esta es una manifestación de problemas de médula ósea primaria o puede ser una enfermedad inmune, perdón. La neutropenia aparente puede ser asociada al recuento neutrofílico asociado con el gen TOFI nulo. La neutropenia autoinmune es un diagnóstico clínico porque los anticuerpos antineutrofílicos no son confiables y la neutropenia farmacoinducida puede asociarse con la dosis o puede ser idiosincrática y pudiera ser incluso letal. La neutropenia crónica adquirida generalmente es benigna y no se entiende muy bien cuál es la causa. Con esto quiero terminar mi plática y agradecerles por escucharme y por haberme invitado. Muy buenas noches tengan todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Me pidieron platicar un poco de resistencia antimicrobiana y visualizar esto como un problema global. Y ahorita voy a tocar algunos puntos creo que son de interés para todos nosotros que nos movemos en el mundo médico sobre resistencia antimicrobiana. Tengo algunos potenciales conflictos de interés. Sin embargo, ninguno de ellos es relevante para esta ponencia. Platicaremos en los siguientes minutos sobre las fuentes de exposición a antibióticos, quiénes son los prescriptores más frecuentes, cuáles son los antibióticos que mayor uso en el ambiente médico tiene, cuáles son los patógenos resistentes o cuáles ofrecen una mayor amenaza y cómo podemos todos accesar a esta información de una manera simple. El problema de la resistencia antimicrobiana es un problema mayor para la Organización Mundial de la Salud. Se estima que en los siguientes 25 años se atribuirán alrededor de 10 millones de muertes directamente a la resistencia antimicrobiana por el escaso acceso que tienen los pacientes a tratamientos oportunos para estos agentes. Entonces, esto, si ustedes lo visualizan en el lado izquierdo, lo van a ver como una causa que es aún más grande que cáncer, aún más grande que enfermedades diarreicas, que cólera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una amenaza que ya tenemos encima y la cual vamos a ver en los siguientes años. Sin embargo, las comunidades no se exponen a antibióticos como uno lo visualiza desde el punto de vista médico.
la mayor parte, hasta 70% de la exposición a antibióticos que tenemos viene de la ganadería y de la agricultura. Ustedes pueden ver cómo, a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho para limitar la exposición del ganado, de las aves hacia estos antibióticos, pues todavía hay países que tienen una exposición muy, muy grande dentro de sus procesos y para los cuales la legislatura no ha cambiado. Pero no nada más es en la ganadería, sino todo alrededor de esto. Las excretas de estos animales contienen cantidades de antimicrobianos que van a la tierra, que van a mezclarse con el agua que va a nutrir a nuestros vegetales, a nuestros sembradíos, y finalmente hay cantidades microscópicas de productos antimicrobianos que vienen de diversas formas, como ustedes pueden ver, hacia el consumo humano. Vean cómo la tierra, las excretas, pues bueno, van a vertir hacia las fuentes de agua estas cantidades pequeñas de antimicrobianos, y bueno, finalmente van a repercutir en el microbioma humano, llegando por diferentes fuentes. Pero cuando estamos hablando del ambiente médico, ¿quiénes son los prescriptores de antimicrobianos? Pues 3/4 de los antimicrobianos se prescriben por los médicos de primer contacto. En el caso de México son los médicos familiares, los médicos generales, y son una proporción más pequeña dentro de los hospitales. 11% es dentro de estos hospitales, 7% en el ámbito extrahospitalario, y bueno, en menor proporción por prácticas dentales u otras actividades relacionadas con la medicina. Esto es en Reino Unido, pero es el reflejo que hay en la mayor parte de las comunidades prescriptoras de antimicrobianos. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado en 2 ocasiones a lo que llamamos los más buscados o la lista prioritaria de microorganismos. Lo hizo por primera vez en 2017 y ahora en 2024 reanaliza esta lista y pone a estos microorganismos. Hablaré sobre los primeros 5, que son la Klebsiella resistente a carbapenémicos, E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico, Mycobacterium tuberculosis multirobo resistente o resistente a rifampicina, y E. coli resistente a carbapenémicos. Los demás tienen un menor impacto, pero esta clasificación tiene que ver con incidencia, mortalidad, tiene que ver con su capacidad de transmisión, pero también con las herramientas que tenemos disponibles para combatirlas. Aquí ven la comparación de 2017-2024 y no intento que lean todo, sino sitúense de su lado derecho en la parte superior, donde en 2024 las prioridades críticas van sobre resistencia a carbapenémicos predominantemente. Hay diversas nomenclaturas que utilizamos para esto y no quiero agobiarlos con todas las definiciones, pero ahora tenemos microorganismos que se les llama productores de beta-lactamasas de espectro extendido o resistentes a carbapenémicos, gram negativos que son resistentes a carbapenémicos, me regreso un poco. Son productores de beta-lactamasas de espectro extendido, lo cual son resistentes a cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Y luego tenemos los resistentes a carbapenémicos, que pueden ser por mecanismos enzimáticos y no enzimáticos. Aquellos enzimáticos son producidos por enzimas que se van a transmitir por medio de conjugación a otros géneros y a otras especies. Y ahora hay una clasificación en los últimos años que se llaman microorganismos difíciles de tratar, los cuales tienen una resistencia extendida y para los cuales hay muy pocas o nulas armas antimicrobianas. Los antimicrobianos muy rápidamente van a generar resistencia, la mayor parte de ellos, en cuanto ya están disponibles para uso clínico, ya están descritas cepas resistentes. Entonces,
la producción de antibióticos o de mecanismos nuevos está en su parte más crítica. No hay producción de antibióticos con mecanismos nuevos. Por tanto, lo que estamos haciendo es de alguna forma reciclar lo que ya teníamos, agregándole enzimas que los protegen, pero generalmente tienden a tener una producción de resistencia muy rápida. En el panorama mundial de la resistencia vemos, o lo podemos ver en diferentes aspectos. Si nosotros trabajamos dentro del ambiente hospitalario, pues nuestra preocupación son los pacientes que tenemos hospitalizados. Si vemos a nivel poblacional extrahospitalario, son otras las causas que hay. Voy a presentar algunos de los sistemas más eficientes para el monitoreo de estos agentes resistentes, y ese es el de Reino Unido. El sistema se llama SPOUR, y vean cómo E. coli es el principal microorganismo que genera enfermedad en la comunidad. Me refiero a un microorganismo bacteriano que genera enfermedad en la comunidad. Ellos rastrean todas las enfermedades intra y extrahospitalarias y lo ponen en primer lugar. Pero vean cómo están sus tasas de microorganismos resistentes a antimicrobianos. Predomina E. coli resistente a a cefalosporinas. En segundo lugar tenemos Enterococcus, que son resistentes a ampicilina o vancomicina. Y en tercer lugar, Klebsiella pneumoniae, que ha cobrado un papel más importante en los siguientes años. Eso es el monitoreo, repito, que hace Reino Unido, pero ahora ellos tienen un sistema que pueden monitorear las enzimas productoras de carbapenemasas que tienen estos aislamientos. Entonces el monitoreo ha cambiado de ser un monitoreo de microbiología clásica a un monitoreo de biología molecular. Vean cómo las enzimas que producen estos microorganismos son las que se están monitoreando. Predominantemente para ellos tienen OXA48, lo cual en México ocupa alrededor del tercer o cuarto lugar. Y en segundo lugar, NDM, que es nuestra enzima que genera resistencia a carbapenémicos más predominante en nuestro país. También hay un monitoreo por las diferentes regiones que hay en el Reino Unido, como algunas tienen una predominancia sobre ciertos genes resistentes a carbapenémicos. Bueno, esa es la forma tal vez más eficiente que hay para este monitoreo. También se vigilan las resistencias de los cocos gram positivos. Staphylococcus, ustedes pueden ver de su lado izquierdo, susceptible a meticilina y resistente a meticilina, y cómo hay resistencia por MRSA creciente para otro tipo de antimicrobianos que no son beta-lactámicos, y Streptococcus pneumoniae, que conforme han pasado los años cada vez se hace más resistente a macrólidos y más resistente a cefalosporinas de tercera generación. El sistema GLASS, que es auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, tal vez es el sistema que más engloba países y laboratorios que van a proveer información a nivel central. En su reporte más reciente de resistencia, que fue en el 2021, vean cómo microorganismos como Acinetobacter, para los cuales hay muy pocas opciones terapéuticas, tienen una resistencia importante a carbapenémicos a nivel mundial pues es más del 50% en promedio. Eso es un dato alarmante, ya que hay muy pocas opciones de tratamiento. Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, crecientemente se han identificado Klebsiellas que son productoras de enzimas que degradan las cefalosporinas, o aquellas que denominamos BLE, y casi la mitad de las cepas aisladas en hemocultivos son productoras de este tipo de enzimas. Si ustedes ven de su lado derecho, pues hay un incremento considerable en la resistencia a carbapenémicos, que oscila para este reporte en 2021 en 10% a 15%. También E. coli, aunque su resistencia a cefalosporinas es menor, E. coli ha cobrado mucha resistencia a fluoroquinolonas debido a su
sobreuso tal vez en el ambiente ambulatorio, pero poco a poco vemos entre 30, 40 hasta 50% de producción de enzimas BLES, perdón. Vemos también que hay una relación entre la resistencia antimicrobiana y el consumo antimicrobiano. En este trabajo, Julio y colaboradores publican una análisis entre el consumo que hay en el país, en el ambiente ambulatorio, y la resistencia que hay de estos microorganismos. Vean, por ejemplo, estas son las gráficas de E. coli para resistencia a cefalosporinas de tercera generación del lado izquierdo y levofloxacino o fluoroquinolonas del lado derecho. Y vean cómo países como Irán tienen una alta resistencia y un alto consumo, y vean cómo países como Bután, Perú, tienen una resistencia elevada con un consumo bajo. Y países como Reino Unido, Dinamarca, consumen muy poco cefalosporinas y tienen resistencias muy bajas a cefalosporinas. Y lo mismo pasa para fluoroquinolonas. Hablaré unos minutos sobre la resistencia antimicrobiana en México y básicamente hay dos redes que deben de conocer. La primera es PUCRA, que es una red que nace de la UNAM y que tiene una serie grande de hospitales contribuyentes de esta red y analiza periódicamente la resistencia en nuestro país. No los quiero bombardear con las tablas, pero vean el número de cepas que se analizaron en el primer reporte de PUCRA. Veamos cómo el número es muy significativo en relación a bacilos gram negativos y cómo E. coli, por ejemplo, tiene una resistencia a cefalosporinas alrededor de 60% en los hospitales mexicanos, arriba del 60% para ciprofloxacino y una baja resistencia para carbapenémicos. Sin embargo, esa resistencia a carbapenémicos en Klebsiella pneumoniae ya cruza el 10%, en algunos casos hasta el 15% para meropenem. Y para Enterobacter pyoaceae, pues la resistencia es un poco menor, que ese es el mismo patrón que se ha seguido prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Vemos a Cinetobacter baumannii, como su resistencia a carbapenémicos en este reporte fue muy baja. Para Pseudomonas aeruginosa, una tercera parte de resistencia, pero contrasta con otros reportes que hay en nuestro país que veremos en breve. Cómo estos aislamientos de cocos gram positivos tienden poco a poco a ser un poco más resistentes a los antibióticos que utilizamos de última línea como vancomicina o linezolid. La otra red que tenemos es INVIFAR, que es la red de investigación de vigilancia de la farmacoresistencia. INVIFAR y PUCRA ya llevan varias publicaciones, pondré algunas de ellas. Estos son los hospitales miembros de la red, que ahorita ya son cerca de 100 hospitales diferentes. Y vean cómo en su publicación por espécimen vemos que tienen aislamientos o publican ellos aislamientos urinarios, aislamientos en sangre y en líquido cefalorraquídeo, como para E. coli, por ejemplo, hay una resistencia elevada a trimetoprim sulfamethoxazol, hay una resistencia baja a carbapenémicos por abajo del 3%, y una resistencia importante a cefalosporinas de cuarta generación y a fluoroquinolonas. Lo mismo pasa con Klebsiella, una resistencia a cefalosporinas de cuarta generación que cruza el 50%, y para Pseudomonas una resistencia de cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, alrededor del entre el 17 y 28%. Si vemos a Cinetobacter baumannii, pues el panorama es peor. La resistencia que hay en todos los aislamientos cruza el 80% para cefalosporinas de cuarta generación, para ciprofloxacino o fluoroquinolonas y para carbapenémicos alrededor del 75-80% en promedio. Para Staphylococcus aureus,
veamos la resistencia que hay a oxaciclina, que es nuestro marcador de resistencia prácticamente a todos los beta-lactámicos. Es 1 de cada 5 en los aislamientos de PUCA, y para Enterococcus faecium, pues la resistencia a ampicilina o penicilina, pues una resistencia entre 70 a 80%, y vancomicina alrededor de 1 de cada 5 aislamientos. También PUCRA grafica el consumo de antimicrobianos, en los hospitales. Vean cómo predominan los carbapenémicos para algunos hospitales, seguido de cefalosporinas en color morado. Prácticamente es el antibiótico, el grupo de antibióticos que más se utiliza en los hospitales, y algunos hospitales también con un consumo elevado de piperacilina, tazobactam, clindamicina, etc. Hay una diferencia considerable entre el comportamiento de los microorganismos aislados dentro de los hospitales en países como Estados Unidos y en México. Vean cómo en este reporte JAMA de este año, algunas infecciones comunitarias que ustedes ven de su lado derecho han ido progresivamente bajando, y algunas infecciones intrahospitalarias causadas por los mismos microorganismos se han incrementado, sobre todo después de el inicio de la pandemia de COVID-19. Microorganismos como pseudomonas multidrogo resistentes, acinetobacter resistentes, microorganismos gram negativos resistentes a carbapenémicos, en los últimos años han cobrado un particular interés. Pero si vemos esta gráfica hasta 2022, predomina Staphylococcus aureus y sobre todo MRSA, seguido después de enterobacterias resistentes a cefalosporinas. Pero si vemos en los hospitales mexicanos, Staphylococcus aureus es el lugar número 5 de las infecciones intrahospitalarias. Predomina Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella y Acinetobacter sobre cualquier estafilococo. Entonces, el panorama que vemos en México y en muchos países de Latinoamérica, o me atrevo a decir en todos los países de Latinoamérica, es un predominio por gram negativos dentro del ambiente hospitalario. En esta gráfica intento resumir las publicaciones que hay en cuanto a cepas mexicanas, con una producción de BLE alrededor del 60%, resistencia, por ejemplo, de pseudomonas para carbapenémicos o multidrogo resistentes alrededor del 36%, resistencia a carbapenémicos por Acinetobacter baumannii alrededor del 71-72%, y uno de cada 4 cepas de Staphylococcus aureus que son aisladas dentro de los hospitales son resistentes a meticilina. Vean cómo el impacto que COVID tuvo sobre la resistencia antimicrobiana apenas lo estamos magnificando. En su momento, hasta 71% de los pacientes recibieron antibióticos empíricos, a pesar de saber que los pacientes tenían COVID, muchas veces recibían antibióticos en combinación. Voy a pasar rápidamente estas gráficas publicadas por Invifar en su trabajo sobre el impacto de la resistencia en relación a COVID. Y vean cómo dividen en este análisis aquellos pacientes que estuvieron en la prepandemia y la pospandemia, y esto es 2019 y 2020, y como las gráficas que dicen enero a diciembre de 2020 hay un incremento considerable en la resistencia antimicrobiana. Todos los asteriscos que ustedes ven es una diferencia estadísticamente significativa en su contraparte de 2019. Y esto sucedió para Pseudomonas. Vean cómo también para Acinetobacter baumannii, para E. coli hay un incremento en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación y también a carbapenémicos. Para Klebsiella pneumoniae ni se diga, hasta 50% de resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Y para Staphylococcus aureus también una resistencia importante para gentamicina, para beta-lactámicos en general.
¿Cómo podemos accesar esta información? Ya les platiqué sobre la red PUCRA, sobre la red de INVIFAR, pero hay algunas plataformas que están disponibles para su acceso rápido. Por ejemplo, Atlas, y me explayaré 2 diapositivas, ellos tienen una actualización en tiempo real. Vean, casi ya tienen 1 millón de aislamientos de diferentes partes del mundo. Es una plataforma muy simple de utilizar, que por otra parte también tiene información sobre antifúngicos. Aquí algunos ejemplos de filtros que ustedes pueden poner. Pueden poner el patógeno con género y especie, qué antimicrobianos quieren analizar, qué regiones, qué años, y les puede dar la información y les dice exactamente de qué país viene cada uno de esos datos. Entonces, en esto, por ejemplo, yo analicé la resistencia de Acinetobacter en Europa y vean los resistencia a carbapenémicos de más de 6.000 cepas, pues oscila alrededor del 46%. Pero les digo, ustedes pueden mover esto como gusten, se pueden entretener ahí un ratito y vean esta resistencia a carbapenémicos por pseudomonas. En México, pues en los últimos años cruza el 30%, 35% en estas cepas analizadas. También hay un sistema SMART por Merck Sharp Dohme. No me quiero meter, es muy similar el sistema, pero ustedes se dan de alta, es totalmente gratuito y lo pueden revisar. Voy a aterrizar mi plática con 2 o 3 diapositivas nada más. Hay también análisis por el índice de corrupción que tienen los países y la tasa de resistencia que hay en las comunidades. Este índice de corrupción se publica por una agencia que se llama Transparency International. Vean, en amarillo es donde menos corrupción hay, en más rojo es donde más corrupción hay. Si ustedes tienen duda, estamos en México en medio, ahí puse una flechita. Estados Unidos es el número 18. Y entonces, si se analiza la tasa de resistencia en relación a, la tasa de corrupción que hay, vean cómo entre menos corrupción hay, que es el número 6 de su lado derecho, y más corrupción hay, que es el número 2, y la tasa de resistencia. Calculado por los datos del estudio, ahí estaríamos nosotros en México, donde pues tenemos una alta tasa de corrupción y una alta tasa de resistencia. Se lo dejo para que lo analicen y vean si estamos en lo correcto. Cierro mi plática con algunos mensajes. La resistencia antimicrobiana ha registrado un incremento constante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, en consecuencia, actualizó su lista de las mayores amenazas que hay en cuanto a microorganismos de resistencia antimicrobianos y puso los que son prioritarios. En México podemos ahora contactar las redes de PUCRA y de INVIFAR para esa vigilancia epidemiológica. Si en el hospital o en el centro donde tú trabajas no están en esa red, entonces sí deberíamos todos estar en alguna de esas redes para poder tener es una red muy bien nutrida de información actualizada. Y es preocupante el incremento en la resistencia a los gram negativos, sobre todo carbapenémicos, porque hay muy pocas opciones, pero también muy pocas opciones que vienen a México y que puedan tener acceso. Entonces, como les decía, hay un número muy pequeño de nuevos fármacos. Esos nuevos fármacos pocas veces llegan a ser aprobados por COFEPRIS, y cuando son aprobados por COFEPRIS son muy caros para que la mayor parte de la población pueda tener acceso a ellos. Por último, la resistencia antimicrobiana varía ampliamente, lo vieron ahorita en algunas de las gráficas, entre hospitales, centros, regiones, etcétera. Entonces trata de buscar la información local más actualizada para la toma de decisiones en tus pacientes. Con eso cierro mi plática y creo que tenemos la sesión de preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas después de estas dos fantásticas ponencias y muy importantes, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a este tema.
La pregunta número uno dice, buenas noches, en pacientes que inician, y bueno, imagino que es para la doctora Maurín, pero podemos compartir para los dos. En pacientes que inician esquema con quimioterapia, se encuentran en fase de inducción y hacen neutropenia inducida por la quimioterapia. ¿Es recomendable administrar factores estimulantes de colonias aun cuando se encuentren en esta fase de inducción? Puedo responder esa pregunta. En mi centro oncológico, para muchos esquemas de quimioterapia, damos apoyo a estos pacientes con GCSF, principalmente para evitar retrasos en las siguientes fases de la terapia o los siguientes ciclos terapéuticos. Entonces, lo utilizamos, este factor de estimulación, si el intento de la quimioterapia es curativo y no retrasamos así los otros ciclos. Utilizamos los factores estimulantes de acción corta o de acción prolongada en anticipación a una neutropenia, particularmente en esquemas que se asocian altamente con causa de neutropenia. Muchas gracias, doctora. Vamos por una segunda pregunta que de pronto me parece que también es para usted. Y dice, ¿alguna experiencia con pacientes con enfermedad celíaca y que estén con neutropenia? Una recomendación. Yo consideraría, de hecho, los pacientes que he visto con neutropenia realmente no tienen mucha sensibilidad a gluten o enfermedad celíaca, pero consideraría a un paciente que tiene enfermedad celíaca y neutropenia con alta sospecha de tener una neutropenia autoinmune. Con frecuencia la neutropenia no se rastrea, digamos, con la actividad de la enfermedad. Si utilizamos o no estos factores estimulantes, estrictamente depende de si los pacientes se presentan con características de neutropenia como infección, fiebre, aftas. Ese son el tipo de cosas que nos harían empezar el factor estimulante. Pero no hay muchos estudios realmente sobre la capacidad de estos factores estimulantes de mejorar la morbilidad o mejorar la mortalidad. Por lo tanto, utilizamos este factor de estimulante. Y claro, tampoco no tenemos el tratamiento los pacientes deben recibir la inyección 1 a 3 veces a la semana y no es conveniente. Así que solamente se administra este factor estimulante cuando hay clara indicación de que el paciente es neutropénico y está teniendo infecciones, independientemente del recuento neutrofílico. Si el paciente no tiene infección, entonces no damos factor estimulante. Gracias. Otra pregunta. Primero, los felicitan, excelentes presentaciones. Ahora bien, dice, ¿cuándo iniciar el factor estimulante de colonias en pacientes que tienen neutropenia crónica? Y creo que esta pregunta, bueno, es una pregunta doble. La segunda pregunta es, ¿se recomienda el tratamiento con antibioticoterapia profiláctica en pacientes con neutropenia crónica? Y creo que los dos podrían o nos puede regalar su punto de vista. Ya acabamos de escuchar la resistencia al antibiótico por parte de nuestro colega. No damos antibióticos crónicos a nuestros pacientes justamente porque sean neutropénicos. Tratamos de tomar el número de neutrófilos. Si tienen un recuento bajo, es decir, los pacientes con neutropenia crónica tienen menos síntomas que los pacientes que tienen
una razón aguda de neutropenia como quimioterapia. Así que si el paciente tiene neutropenia crónica y no tiene infecciones recurrentes, no damos el factor estimulante y casi nunca damos algún antibiótico profiláctico. Ese es difícil, es más bien útil para una persona que tiene quimioterapia y tiene una neutropenia en inicio agudo, pero a los crónicos realmente nunca le damos profilaxis antibiótica y solamente le damos factores estimulantes si el paciente tiene clínicamente infecciones. Sí, de Gracias. Doctor acuerdo. Adrián, ¿algún comentario? De acuerdo. En la neutropenia crónica es raro que vayamos a dar antibióticos solamente en los cuadros agudos. Y esto es porque generalmente los pacientes con neutropenia crónica no tienen neutropenia profunda. Entonces, como mencionó la doctora en su plática, el grado de neutropenia también habla mucho sobre la posibilidad de infecciones. Entonces es inusual que en neutropenias crónicas demos antibióticos. De repente eso pareciera ser más ansiolítico para el médico, pero con muy poca función para los pacientes. Gracias. Doctor, ¿tiene alguna información referente a la resistencia de macrólidos por parte de Bordetella pertussis? Hay muy pocos datos de esto, porque bueno, Bordetella no es un microorganismo que en la mayor parte de los hospitales cultiven. Sí se puede cultivar, pero se hace generalmente para investigación. Hay, por ende, poca información y sobre todo ahorita en este brote nacional que tenemos de bordetela, la tasa de resistencia parece muy baja, sobre todo a citromicina. En los estudios más antiguos, eritromicina tenía una tasa de resistencia que oscilaba entre 5 y 10%, pero con macrólidos parece ser mucho más baja. Pero por ejemplo, Bordetella no se estudia en estas redes nacionales precisamente por la baja probabilidad de que haya un hospital que lo pueda cultivar. Sí hay mecanismos por biología molecular para detectar genes de resistencia, pero eso está como muy limitado a investigación. Muy bien, doctor. Y tenemos otra pregunta aquí que es para usted. Es interesante, pero ¿qué posibilidad existe que en 5 años surja una bacteria con resistencia a antibióticos que pueda provocar pues una urgencia global o una pandemia global? Pues bacterias que infectan a los humanos y que tienen una resistencia total ya hay, ¿no? No sé si algunos años vieron, hace algunos años, los primeros reportes de Neisseria gonorrhoeae pandrogo resistente, donde ya no hay opciones terapéuticas. Ya hay algunas cepas de bacterias como Acinetobacter que tienen pobres opciones de tratamiento. Pero de eso a que tenga una escala a nivel mundial o que genere un brote de preocupación mundial, es muy diferente porque esto tiene que ver con mecanismos de transmisión. Entonces, los brotes que hemos tenido a nivel mundial son virales y esto tiene que ver directamente con esa capacidad que tienen para transmitirse entre personas y entre ambientes muy pequeños, lo cual es las bacterias multidrogoresistentes o pandrogoresistentes no han desarrollado hasta este momento. Entonces, no visualizo que en 5 años tengamos una amenaza mundial de escala epidémica en cuanto a brotes. Pero los hospitales que estamos atendiendo pacientes nos estamos quedando cada vez con menos opciones. Y si ustedes no han visto esas opciones en sus hospitales, perdón, estos microorganismos con cero opciones en sus hospitales, lo más probable es que en los siguientes 5 años lo vayan a ver. Muy bien, doctor. Doctora Maurín, si hay una prueba vieja que consiste en dar prednisona 20 a 30 miligramos y hacer una BH antes y 2 o 3 horas después de haber administrado la prednisona y ver el conteo total de neutrófilos. Si aumentan, se trata de una marginación
que se reduce con el esteroide. ¿Qué opina al respecto de esta prueba, doctora Maurín? Es interesante que lo haya sacado a colación. Sé sobre una prueba similar en teoría, por lo menos en los Estados Unidos. No se sabe, pero no la hacen. En general, cuando nos preocupa una neutropenia, nos preocupa realmente si los neutrófilos van a responder a una infección cuando así lo necesita hacer. Si podemos demostrar que con el estrés o con los esteroides se puede marginar un número significativo, más bien desmarginalizar un número significativo de neutrófilos, esto nos puede decir realmente, es como un proxy de lo que haría el paciente cuando se enfrenta a una infección. Así que en teoría nos puede dar cierta información, pero no, en realidad no lo hacemos. Sin embargo, nos da cierta tranquilidad quizá de que este paciente cuando enfrente una infección va a responder adecuadamente o lo suficiente como para combatir la infección. Podríamos obtener la misma información de una historia detallada, es decir, un paciente que se presenta con ustedes con una cuenta neutrofílica de médula ósea que no haya tenido infecciones u otras cosas que nos puedan preocupar y que nos sugiera que el paciente se comporta como si no fuera a responder adecuadamente a una infección. Gracias, doctora. Doctora Adrián, ¿la mejor estrategia en neutropenia febril, un solo antibiótico o esquema doble? Generalmente se opta por un solo antibiótico. Los lineamientos casi todos hablan sobre utilizar, dependiendo de la tasa de resistencia que haya en el centro, una cefalosporina de tercera o cuarta generación o un carbapenémico. Y eso va a depender de muchos factores. Pero generalmente es un solo antibiótico. La mayor parte de las infecciones o de los episodios febriles asociados, por ejemplo, a quimioterapia, van a venir de una diseminación endógena, ya sea de microorganismos o de lipopolisacáridos. Y entonces, esta diseminación endógena viene del tubo digestivo y va a depender si el paciente tiene aislamientos previos de enterobacterias resistentes a carbapenémicos o productores de beta-lactamases, ¿no? Si el paciente tiene algunos factores como un catéter crónico, como una infección documentada o una colonización documentada por MRCA, por ejemplo, entonces sí, en esos casos se agrega un medicamento que tenga actividad contra MRCA. Y generalmente es vancomicina el fármaco que más se utiliza. Pero contestando concretamente, la respuesta es una sola, un tratamiento monomicrobiano. Muy bien, doctor, una pregunta, bueno, más preguntas para usted ahorita, y usted pregunta a modo de duda y de interconsulta también dice, hola, en paciente con neutropenia profunda y prolongada por inducción con leucemia mieloide aguda, ¿cuál sería la dosis de inicio de meropenem en foco abdominal con riesgo de perforación? Bueno, asumo que hablamos de un adulto, asumo que tiene función renal normal, una función hepática decente, voy a decir. Entonces, si este paciente tiene una o un riesgo inminente de perforación, la dosis sería de 2 gramos cada 8 horas. De nuevo, analizando si el paciente ha estado expuesto previamente a carbapenémicos o tiene microorganismos aislados, ¿no? Y también en ese caso, por ejemplo, infiero que están hablando de una colitis neutropénica, pues también tendremos que ver si el paciente tiene riesgo de infección por clostridioides, ¿no? Y entonces tendríamos que agregar un fármaco para eso. Pero concretamente la dosis sería esa, asumiendo función renal, un peso relativamente normal y una función hepática normal. Muy bien, doctor, seguimos
con usted, o bueno, los dos si quieren contestar, pero en este caso, y tomando en cuenta que está usted aquí en este país, dice, en mi hospital hay desabasto de medicamentos y pues los abastecen de antibióticos que no corresponden. En este caso, ¿convendría darle al paciente, o sea, sí o no darle tratamiento que no le corresponde? No, bueno, ahí son dos cosas diferentes, ¿no? El no tener el medicamento por desabasto o por la causa que sea, no justifica darle un antibiótico que no tiene la misma finalidad o el mismo espectro. Es decir, si tengo una infección por estafilococo resistente a meticilina, pues no le voy a dar, no sé, una cefalosporina. Una cefalosporina claramente va a ser no activa contra este microorganismo. Entonces, habría que ver las opciones. Tristemente, este es un escenario muy frecuente en nuestro país y entonces tenemos que ver qué opciones tenemos dentro del hospital que sí puedan tener la actividad que queremos. Buscar un esquema de segunda línea, de tercera línea, mientras hacemos el esfuerzo de conseguir lo que está indicado como primera línea. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el eh, E. coli con mayor tasa de multiresistencia? El tipo de E. coli con mayor tasa de resistencia aquí en México. En México, en la mayor parte de los hospitales, estoy hablando del ambiente hospitalario, reportan tasas de resistencia a cefalosporinas entre 30 hasta 50%. Es decir, resistencia a cefalosporinas de tercera generación, como ceftazidima, ceftriaxona, y resistencia a cefalosporinas de cuarta generación, como cefepime, que son las predominantes dentro de nuestro país. E. coli resistente a carbapenémicos, que en algunos 5 años atrás teníamos entre 1 a 2%, y hay hospitales que están reportando hasta 5%. En el ambiente comunitario, por ejemplo, vemos muchas E. colis que son resistentes a trimetoprim sulfamethoxazol, por ejemplo, hasta 40% de ellas, resistentes a fluoroquinolonas también, entre 30 a 40% de resistencia. Entonces, esto es más o menos como el compilado de lo que estamos viviendo en la actualidad en México. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctora Maurín, ya estamos casi por terminar por el tiempo, pero me hacen aquí una pregunta. Dice, ¿qué estudios genéticos están indicados en casos sospechosos de neutropenia congénitas, como es el síndrome de Cosman o Shwachman-Diamond? Voy a responder esta pregunta brevemente. Para el síndrome de Cosman es el gen HASX1. Vamos a buscar mutaciones ahí. Para las otras neutropenias comunes, podemos buscar la de mutación del gen Elena para Schwarzman's and Diamond. Déjenme acordarme. Creo que estamos buscando, bueno, 100% de ellos tienen una mutación en SBTS. Estos los mandamos a los laboratorios, por ejemplo, para el síndrome de Chiari-Higashi, 100% de ellos tienen estas mutaciones LIST. Si bien no todas estas neutropenias congénitas tienen mutaciones que son 100%, para aquellas que sí lo son, pueden hacer un diagnóstico certero. El síndrome para el que hemos visto un número de pacientes como el Hermansky-Pukler, 100% de estos pacientes tienen la mutación AP3B1, así que podemos solicitar esa mutación. Estas son cosas que tenemos que ir buscando en última causa y hay que buscar estos porque los pacientes que tienen 100% esos síndromes van a presentar esa mutación.
Muy bien, y ya la última antes de despedirnos también para usted, y justo que tocó el tema de Sheria Higashi, hay una pregunta aquí que dice que si tiene usted alguna experiencia en el uso de rituximab en pacientes neutropénicos con Sheria Higashi. No, Rituximab no lo utilizamos en pacientes con trastornos autoinmunes en donde las células B pensamos son los responsables de los síndromes, pero este síndrome no sería uno de ellos si no utilizamos el rituximab en ese entorno. Quiero decir una cosa sobre una de las preguntas que me hicieron antes, en donde a lo mejor los dos podíamos dar una respuesta. El uso de antibióticos que son resistentes en un escenario en particular, en donde pensamos que hay que hacer algo para el paciente, y sabiendo que el antibiótico quizá no vaya a hacer nada, en la primera pasada podría ser que no causemos ningún daño. Pero con todos estos medicamentos, como ustedes recordarán, es posible causar daño. Si el paciente, por ejemplo, tuviera un Steven Johnson's, a un medicamento que ya sabemos que no va a ser útil, estaríamos dañando de manera importante al paciente. Así que cuando creemos que debemos hacer algo para un paciente, utilizar un antibiótico al cual es resistente el patógeno quizá no es la mejor decisión. Gracias, doctora. Y pues la última pregunta. Tengo muchas preguntas, o sea, aquí que están apareciendo todavía más, pero ya no tenemos tiempo para todos para terminar esta sesión, ¿no? En forma adecuada. La última sería para el doctor Adrián, que dice: en aplasia medular adquirida o congénita, ¿estaría indicada la profilaxis antibiótica? Sí, en el momento del diagnóstico o hasta empezar el tratamiento. Creo que, de nuevo, o sea, va a tener que ser de acuerdo a los síntomas del paciente. En en el momento del diagnóstico puede ser que el paciente esté asintomático y no requiere que reciba antibióticos. Entendamos que, por ejemplo, en este escenario de una aplasia, pues es un combate que va a ser muy prolongado. Entonces, cada que exponemos a un paciente a un antibiótico, su misma microbiota endógena va a ir generando resistencia. Ejemplo, le damos una cefalosporina de tercera generación, esa microbiota intestinal o cutánea va a generar BLES. Entonces, a la siguiente vez que le demos un antibiótico, vamos a estar enfrentando BLES. Entonces, vamos a utilizar un carbapenémico o una tetraciclina o algo y vamos a generar E. coli, Klebsiella, Enterobacter, lo que ustedes quieran, endógenas que ya son resistentes a carbapenémicos. Y para cuando necesitemos el antibiótico, pues las opciones van a estar limitadas o nulas. Entonces, queremos visualizar siempre al paciente en un enfoque momentáneo, pero también pensando a mediano y a largo plazo. Una aplasia de este tipo va a requerir un tratamiento crónico que seguramente va a requerir en algún momento esquemas de antibióticos. Entonces, tratamos de ahorrar lo más que se pueda exponer al paciente de manera innecesaria, precisamente porque estamos previendo el futuro. Muchas gracias, doctor. Y antes de dejarlos ya con la doctora María de los Ángeles, quiero leer este último comentario que dice: muy agradecido por esta muy buena sesión. Felicitaciones a los ponentes y al equipo organizador. Y pues ya yo con eso me despido y dejo el micrófono a la doctora María de los Ángeles de Campo, nuestra presidenta, para que nos despida. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues yo me uno a las felicitaciones tanto del doctor Aquino como de todos los asistentes. Les comento que cerramos la sesión hoy con 667 asistentes de 17 países, incluyendo un país europeo. Entonces, casi siempre hago este comentario al final de cada sesión porque pues es muy relevante. Gracias, doctora
Achivi, doctor Camacho, mi amigo, gran amigo, el doctor Efraín Aquino, porque bueno, es una sesión que todo lo que hoy nos compartieron y les agradecemos mucho compartir sus conocimientos, su experiencia, pues llegó a, como les mencionaba, casi 700 personas y de 16 países. Yo nada más como comentario final, bueno, ya ustedes son expertos, dijeron todo, pero sí me gustaría escuchar un comentario final de cada uno de ustedes para todos nuestros asistentes, que hasta ahorita siguen conectados 667 compañeros de diferentes áreas de la hematología y pues muchas gracias. Si quiere, doctora Achivi o doctor Camacho, Efraín, un comentario final para ya nuestro cierre y dejarlos descansar. No, yo aprovecho. Creo que mi Ah, comentario es que seamos muy juiciosos en la administración de antibióticos. Esa es nuestra mejor herramienta. Los pacientes hematológicos y hemato-oncológicos van a necesitar antibióticos, pero no van a necesitar antibióticos una sola vez, lo van a requerir varias veces. Y necesitamos ser muy juiciosos en la selección de cuándo sí dar, qué antibiótico dar y sobre todo cuándo quitar antibióticos. Esto creo que es lo mejor que podemos hacer para evitar en esos pacientes la multidrogoresistencia que puedan enfrentar. Sí, muchas gracias, doctor, porque bueno, se refiere que un paciente con leucemia, no sé usted qué opine, puede tener hasta 7 eventos de neutropenia durante su tratamiento. No sé usted qué opine con el número de eventos que puede tener un paciente, pero como bien refiere, ser muy juicioso con el uso de los antibióticos. Sin duda, pero a veces, sobre todo el médico no tan experto en esto, confunde neutropenia con necesidad de antibióticos. Y hay muchos eventos neutropénicos que el paciente va a pasar sin un dato clínico de infección y ahí lo peor que podemos hacer es darle antibióticos. Sí, muy bien, gracias, doctor, muy amable. Sí, doctora Chivi. muchas gracias a los organizadores por invitarnos. No podría estar más en acuerdo con el doctor Camacho. La resistencia a antibióticos es un problema a la cual no tenemos todavía respuestas. Debemos ser juiciosos en esto. Eh, el- no todos los pacientes con neutropenia crónica o bajo niveles de neutrófilos tenemos que dar antibióticos. Hay pacientes que tienen morbilidad significativa y podrían requerir antibióticos, pero aquellos pacientes que tienen neutropenia crónica, que pueden estar por debajo de la normal, pero que están sanos y no parecen haber tenido ninguna infección o no estén con infección, no hay necesidad de dar antibióticos. En particular, si el paciente es TOFI nulo, antígeno TOFI nulo, y su cuenta neutrofílica absoluta va a ser baja normalmente. Entonces, pacientes con neutropenia hay que ser juiciosos en términos de los riesgos y no dar antibióticos a todos. Muchas gracias por invitarme. Thank you very much. Y Efraín, ¿algún comentario final también? Pues a mí también me gustaría hacer como que mucho hincapié desde el punto de vista no solo hematológico, sino desde el punto de vista pediátrico, que todos aquellos que hayan escuchado esta sesión, que vayan y que compartan en el mundo de la medicina y en el mundo de la pediatría el respeto que hay que tener por los antibióticos, y en este caso en particular, incluso en los niños que no están neutropénicos, de tener el mayor tiempo posible a los niños sin antibióticos, recordar la regla de los 1000 días sin antibióticos para los niños pequeños, porque pues esto obviamente también va a mejorar la condición a futuro, ¿no? Pues muchas gracias y les recuerdo que se inscribieron al Congreso. Sí, tenemos ya en 2 meses nuestro congreso. La verdad es que vamos muy bien y estamos muy entusiasmados organizándolo para que cumpla la expectativa de cada uno de ustedes y pues los esperamos con muchísimo gusto en Puerto Vallarta. Gracias y buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos, muy buena noche.